Muy buenos días, saludo a todos los amigos, la familia de la fe con la paz del Señor. Que Dios sea bendiciéndonos en este nuevo día, en este nuevo mes que ya estamos comenzando desde el día de ayer, en este mes de septiembre. Entiendo que en muchos países en el mundo se conmemora en este mes el mes de la Biblia. Si hay otro tipo de conmemoraciones que se hacen, cuanto más de la palabra de Dios. Así que sea este el pretexto para dedicarnos un poquito más a mirar, a obedecer la palabra de Dios. Bueno, estamos en este tema que es bastante difícil, es un poquito duro de aceptarlo, de vivirlo, de ejecutarlo, pero es necesario que lo hagamos. Habíamos dicho en nuestras charlas anteriores que efectivamente tenemos que perdonar para alivianar nuestra carga, para liberar nuestro corazón. Tenemos que aprender a soltar, a declarar todas las situaciones que van carcomiendo nuestra alma. Por eso decíamos la semana anterior que el perdón es una declaración, tratar de enfrentar y salir de esa negación, de eso de decir no, no quiero, no puedo, no necesito o simplemente no lo merece, en fin. Es decir, tenemos ya la receta completa. Hoy tenemos que comenzar a ejecutarla, tenemos que comenzar a tomar las pastillas que nos ha dicho Dios. Yo en la época de pandemia había varias recomendaciones caseras respecto a ciertos medicamentos, a ciertas cosas que había que tomar. Y decían, tome esto que le va a hacer subir su sistema inmunológico, le va a mejorar, le va a fortalecer su sistema inmunológico. Tome esto, le va a hacer bien, pero le va a causar estos efectos secundarios. ¿Sí? Es posible que suceda tal cosa. ¿Sí? Y así son los remedios, tanto los caseros como los químicos, pues nos hacen bien para uno, aunque a veces terminan perjudicando en otra área. Lo importante es lograr esa estabilidad. Lo mismo pasa con esta receta del perdón, ¿sí? Que hay que adoptar ciertas actitudes, ciertas posiciones que nos van a terminar haciendo bien, aunque a veces terminan lastimando otros aspectos de nuestra vida emocional principalmente. Así que quiero entrar directamente a este aspecto. Yo había mencionado de manera rápida en las charlas anteriores que el perdón va en dos direcciones, ¿sí? La una es solicitar el perdón cuando uno quiere reconstruir las relaciones interpersonales y ve que están rotas, distantes, frías. Y la otra dirección es otorgar el perdón. Ninguna de las dos, a pesar de que tienen posiciones totalmente diferenciadas, pero ninguna de las dos es tan fácil. Ninguna de las dos es fácil. Porque a veces se piensa y se cree que el agresor, el ofensor, el que causó este distanciamiento, esta ruptura, este dolor, ¿sí? Le resulta mucho más fácil el poder solicitar el perdón, ¿no? Al fin y al cabo, yo no soy el dolido, yo no soy el herido, yo no soy el afectado, ¿sí? Es la otra persona. Entonces, pues voy muy campante y digo, por favor, perdóname, son cosas que suceden, o no sé por qué me sucedió, en fin, con esas frasecitas que tratan de camuflar, esas frasecitas que tratan por un lado, de menospreciar el dolor causado, cuando uno mismo no sabe el dolor que ha causado, y por otro lado, tratar de mantenernos en una posición de que no soy tan malo como el hecho o el acto cometido terminó siendo, ¿sí? O sea, fue un acto aislado y por lo tanto, no quise hacerlo, no. Y las cosas, digo, no son tan fáciles como esto. Como también, digo, en la apreciación general, hay que tratar de mirar ciertos aspectos no compensatorios, pero por ejemplo, parecería más fácil solicitar perdón que otorgar perdón. Y déjeme decirle que sí, que en ese punto, exclusivamente en ese punto, sí es menos complicado, llamémosle, no más fácil, pero menos complicado solicitar perdón que otorgar perdón. Pero también hay que saber que, a su vez,
en las consecuencias que se acarrean, ¿sí? Es menos complicado las consecuencias que se acarrea la persona que tiene que otorgar el perdón que las consecuencias de aquel que solicita el perdón. ¿Por qué? Porque las consecuencias de aquel que fue el que agravió, que fue la persona que ofendió, el que hirió, el que lastimó, las consecuencias son, muy, pero muy críticas en muchos de los casos. Así que no califiquemos, por lo tanto, de que esto es más fácil o esto es menos fácil o esto es más complicado o es menos complicado. La situación es difícil en distintas instancias de acuerdo a la posición que tengamos frente a un caso de perdón, ¿sí? Ya digo, ya sea solicitarlo u otorgarlo. Bueno, entremos directamente en lo que implica la palabra de Dios y para ir desglosando la receta. Ahora ya no estamos en la receta de lo que hay que comprar, sino que estamos en la página de las indicaciones, por dar una similitud con la receta que recibimos de los médicos en la medicina tradicional. Bueno, vamos entonces por el lado de buscar el perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Por qué debo yo buscar el perdón? La palabra de Dios dice, allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, que va a aparecer en pantalla, lo siguiente, siempre con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Bueno, ¿por qué debo buscar el perdón? Porque la palabra nos dice que si es posible y en cuanto dependa de nosotros, de mí, debo procurar estar en paz con todas las personas. Habíamos dicho ya al inicio de estas charlas que el perdón lo que pretende es restablecer las relaciones armónicas porque fuimos creados, diseñados para vivir en sociedad y por lo tanto en armonía, en paz, en respeto, en consideración, mismas que se rompen cuando hay un impasse, una agresión, una ruptura de relaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice que en cuanto dependa de nosotros debemos hacer el esfuerzo por tratar de estar en paz con todas las personas. ¿En qué beneficia esto? Pues me beneficia a mí primero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay nada más feo, no hay nada más terrible, no hay nada más espantoso, no hay nada más desgastante, ¿sí? No hay nada más, ¿qué le digo? Son situaciones que van cambiando nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra conducta, porque endurece nuestro corazón, nos hace fríos, nos hace implacables, nos hace, en fin, o sea, nos va destruyendo como seres humanos si es que no aprendo a manejarme en paz con todos. Entonces, en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque quien busca el perdón debe tener en cuenta, debe tener claro algunos aspectos. El primer aspecto que se debe considerar para la persona que va a buscar el perdón, el que va a solicitar el perdón, el que ha tenido un poquito de reconocimiento de que fue el causante o que tuvo gran parte de culpa en la situación que terminó rompiendo esa relación. Es que uno tiene que recuperar el estado anterior o recuperar el espacio perdido, si es que quiere. Y tratar de recuperar el estado anterior, como por ejemplo, recuperar la confianza, recuperar el cariño, recuperar el respeto, no es fácil para nada, para nada. Porque una ruptura de relación, un quebranto en las relaciones interpersonales, causan tanto dolor que lo que quiere hacer la otra persona, el ofendido, el agraviado, el herido, es evitar el contacto porque sé que puedo salir lastimado, sé que puede venirme dolor sobre dolor. Entonces, pretender recuperar ese espacio, pretender volver al estado anterior, cuando vivíamos en paz, en armonía, en cariño, en confianza, en intimidad, etcétera, etcétera, no es fácil para nada. Pero es necesario que sepa que esa es la pretensión. Y por lo tanto va a tener un camino difícil, duro, cuesta arriba, que yo le voy a dar algunas
algunos tips para que pueda comenzar a ejecutarlo. Pero insisto, no es nada fácil. Me encantaría decirle, ¿sabe qué? Usted se rinde a Dios y las cosas van a marchar facilito y va a ver cómo Dios le abre camino y va a ver cómo Dios pone en el corazón de las otras personas. No es así. ¿Sí? Dios puede hacer eso, pero no lo hace así. Por alguna razón será que ya la vamos a descubrir más adelante. Así que lo primero que tiene que hacer una persona es entender esto, ¿no? Saber que hay que recuperar un estado anterior, que hay que recuperar un espacio perdido, espacio y estado en el que se encuentra, ya le digo, la confianza, el respeto, el cariño, el aprecio que había. Y hasta me atrevo a decir por la práctica, por lo vivido, por lo vivido. Sí, yo soy pastor, ya tengo 20 y algo de años de pastor. Y obviamente este es el pan de todos los días en mi misión, en mi labor, en la obra de Dios, ¿sí? Es de escuchar a las personas de lado y lado, ¿sí? A los ofendidos, a los que ofenden, y en el propósito de tratar de buscar esta situación, y me he dado cuenta, digo, en la práctica que es bastante difícil y complicado. Gracias a Dios, no es imposible, ¿sí? Pero una vez que nosotros tenemos estoy hablando del lado de solicitar el perdón. Una vez que nosotros hemos tenido esa lucecita de parte de Dios, que nos ha llevado a reconocer que debemos tomar esta iniciativa, esta iniciativa tiene que concretarse, ¿sí? Es decir, no quedarme con esa inquietud que a veces se manifiesta en que sí, creo que tengo que acercarme, voy a ver si yo doy el primer paso. No hay que quedarse en eso, ¿sí? Eso es una bondad de Dios, eso es una misericordia de Dios. Ese es un empujoncito de parte de Dios, un impulso que recibimos de parte de Él para tratar de comenzar un proceso de restauración, y hay que dar el paso. ¿Por qué? Porque cuando uno no da el paso de manera inmediata a esa inquietud que llega a nuestras vidas, lo que va a suceder es que en muy poco tiempo, me atrevo a decir, 24, 48, en el peor de los casos, 72 horas, se me va a quitar esa inquietud. Y ya no voy a tener esa molestia, entre comillas, de decir, ¿será que tengo que acercarme a hablar? ¿Será que tengo que sacar el tema a flote? Sí, me va a pasar. Es decir, cuando Dios nos quiere ayudar, Él da esas inquietudes, ese impulso, ¿sí? Y va a seguir ayudándonos en la medida de nuestra obediencia, tanto el cumplimiento de lo que Él está disponiendo, cuanto la inmediata acción que debemos tomar, ¿sí? Y yo he escuchado tristemente a personas que han dicho, sí, vea, pastor, algún momento en mi vida yo sentí ese impulso, ese deseo, pero Dios luego lo quitó. No es que lo quitó, ¿sí? Simplemente era que el impulso caducó. Dicho de otro modo, hay veces que uno hace trámites en línea, ahora es muy común eso, y le dicen así, ¿no? Dice, haga el trámite, por ejemplo, cuando yo hago un trámite en el banco, estoy haciendo así, y dicen, le van a mandar un código a su mail o a cualquier red social. Dice, le van a mandar un código de 6 números, dice, por favor, ingréselo aquí. Y si me llega el código y yo me demoro más de 5 minutos, caduca, ¿sí? Así más o menos funciona, por darle un ejemplo un poquito más claro. Entonces, aquel que tiene el reconocimiento, ¿sí? O que fue inquietado a reconocer, decir, sí, yo voy a tomar la iniciativa, siento esta inquietud, ¿será que tengo que hacer, que no tengo que hacer? Será, hazlo, ya, urgente. Entonces, no quedarse con la inquietud, sino inmediatamente tratar de hacerlo, de ponerlo por obra. ¿Cómo lo hace? La mejor manera, ¿sí? No es la única, pero creo que es la mejor manera, es enfrentando directamente la situación. ¿Sí? Enfrentando directamente la situación. Es decir, voy donde la persona a la que le ofendí y decirle, discúlpeme, vengo por esto. ¿Sí? Esto es lo que me trae aquí. ¿Qué reacción va a haber? Vea, no se puede uno avisorar, no se puede uno imaginar cuál es la reacción que tenga. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque las personas, no todos tenemos el mismo carácter, la misma actitud de vida, ¿sí? Por un lado. Y por otro, que es muy necesario considerarlo, es porque no sabemos cuán dolida está la otra persona.
nosotros desde la perspectiva de acá, ¿no? O sea, como yo soy el que agredí, yo soy el que ofendí, entonces voy a tomar la iniciativa para pedir perdón y pienso que la otra persona pues tiene que abrir las puertas y decir, sí, sí, claro, no, yo estaba esperándote. Sí, sí, claro, dime qué es lo que tenías que decirme. Eso no va a suceder. Ya le digo, una, porque no sabemos, el carácter de cada persona es distinto. Hay personas que reaccionan refugiándose en sí mismos, metiéndose, ocultándose y a veces no quieren saber nada por temor a seguir siendo heridos. Pero hay personas que están airadas o que son airadas de carácter, como se suele decir, de carácter fuerte, que es una equivocación manifestarlo de ese modo. Y en realidad ese carácter es del débil, el que no puede ser controlado. Y son personas, digo, que tienen reacciones inesperadas, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado también, uno tiene que acercarse a sabiendas que cualquiera sea la reacción de la persona a quien vamos a solicitar el perdón, pues está justificada, es aceptada. A lo mejor no es muy entendida, pero es aceptada, porque no sabemos el impacto del daño causado, no sabemos las circunstancias que se dieron. A veces el agravio, el quebranto, la agresión que nosotros cometimos, ¿sí? Llegó en un momento totalmente inapropiado de la otra persona, es decir, ya venía con una situación de dolor, ya venía con una situación de quebranto, justo le había pasado tal cosa y nosotros fuimos y la completamos y la regamos, ¿no es cierto? Entonces, como uno no sabe eso y no tiene por qué saber, entonces uno tiene que ir y, digo, la mejor recomendación es abordar directamente el tema. Se puede hacer de otro modo también, es decir, otra opción de sacar a flote el tema es ir a auscultar un poco el ambiente, si es que tengo la posibilidad de dirigirme, porque el resentimiento a veces cierra toda posibilidad de comunicación, y si es que tengo quizás a través de entrar por la tangente, puede hacerse, pero ya le digo, la recomendación es mejor ir y abordar el tema. ¿Qué nos ayuda a esto? Si es que se puede decir ayuda en esas circunstancias. Nos ayuda a saber si es que de la otra parte puede haber algún viso de predisposición para entrar en el asunto, ¿sí? Para topar el tema que está muy claro, nos tenemos entendimiento de lo que ha sucedido, tenemos muy claro y a lo mejor muy viva la herida y la llaga. Entonces, yo sé que ofendí, voy y digo, quisiera hablar contigo por el asunto que sucedió y que yo fallé. ¿Sí? Comenzar por ahí, pero tratar, digo, de ser lo más directos posible. En esa actitud, uno tiene que ir, alguna vez yo me equivoqué diciendo esto, yo solía decir esto, que uno tiene que ir con humildad. Y sí es cierto, pero creo que es necesario entender algo mucho más concreto. En realidad, más que ir con humildad, el que va a solicitar el perdón, tiene que ir con humillación. Y no estoy equivocado. Tiene que ir con humillación. Mire, uno va a tratar de recuperar el espacio, uno va a tratar de comenzar un proceso que me lleve al estado anterior, al estado bonito de paz y tranquilidad, respeto que había anteriormente, que llegará ciertamente. No es con una comparecencia primera ni segunda, pero uno nunca sabe el daño causado, y para saber si es que se puede abrir un poquito el corazón de la otra persona, la clave mejor es llegar con humillación, es decir, totalmente predispuesto a recibir la reacción que se tenga por parte de la persona afectada. La palabra de Dios, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante, no va a salir en pantalla, pero más o menos dice así, que nosotros debemos identificarnos con Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios como para asirse de esa condición,
sino que dice que Él se humilló a la condición de hombre y siendo hombre fue siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo hizo eso. Él se humilló al ponerse a nuestro nivel humano para procurar un restablecimiento de las relaciones del mundo pecador con el Dios creador. Él se humilló. Y tomando en cuenta que no fue Él el que agredió. Él fue el agredido. Él fue el ofendido. A Él le dimos la espalda. Y sin embargo, Él tomó la iniciativa de humillarse. Entonces, perdóneme que le diga y que insiste en este aspecto, pero quienes hemos ofendido y queremos buscar un inicio, una pequeña apertura de posibilidad de que las cosas se restauren, de poder volver a un estado anterior de paz, ¿sí? No llegue con condiciones, no llegue con condiciones, decir, bueno, yo voy a hablar, si es que me para bola bien y si no hay queda, si es que esa es la intención, no vaya, ni siquiera asome, desaparezca, ¿sí? Y discúlpeme que sea tan radical o práctico si es que quiere darme la oportunidad, pero no puede ser así. Usted no sabe el daño causado, usted no sabe cuán sangrante puede estar la herida, usted no sabe la profundidad del puñalazo que le dio cuando tuvo aquel impasse, cuando causó aquel dolor y quebranto. Entonces uno, si es que quiere recuperar, si es que efectivamente quiere entender, vea al piso, al nivel del piso, ¿sí? Humillado. Porque esa humillación va a servir para dos cosas. La una, para que todo lo que yo tenga que recibir, el desfogue del dolor, de la ira, de tantas cosas que está reprimida la otra persona, no me caiga tan duro, ¿no? Que si yo llego con prepotencia, con altivez, yo llego, yo primero bravo, o yo primero a querer poner condiciones, y me dicen hasta de lo que me voy a morir, ¿sí? Que eso es lo que a veces se provoca. No estoy diciendo que eso sea correcto, no estoy diciendo que eso esté bien, no estoy diciendo que todos los que están dolidos por una agresión tienen que... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la práctica eso es lo que sucede. Entonces, cuando uno llega altivo y le golpean de ese modo, ¿sí? Es un contraataque que uno está recibiendo, pues la situación es mucho más crítica, ¿sí? Que cuando yo llego humillado, ¿sí? Tranquilo, dispuesto a escuchar, no a lo mejor a aceptar todo, pero a escuchar todo lo que tenga que decir, ¿sí? Entonces la situación es bastante más llevadera, primero. Y segundo, la palabra dice que una palabra blanda aplaca la ira. Entonces si llego yo tranquilito, en paz, con calma, con un sentimiento inicial al menos de reconocimiento, luego voy a tener un reconocimiento mayor en la medida de lo que la otra persona vaya soltando, vaya diciendo, vaya desahogándose, ¿sí? Pero es necesario que uno tenga esa condición de humillación, ¿sí? Que nos permita soportar, escuchar y recibir lo que es y lo que no es. No trate de aclarar, decir, no, o sea, ahí sí ya te fuiste. Déjele. Si usted lo que quiere es recuperar el espacio, si lo que quiero es solicitar el perdón, si quiero restablecer, déjele que diga lo que es y lo que no es. Usted, tranquilo. Esa es la actitud, si es que queremos hacer las cosas bien. Un aspecto que parecería por demás obvio, pero que no está por demás decirlo, es que esto de ir a pedir perdón, de procurar el perdón, de solicitar el perdón, tiene que ser un acto voluntario. ¿Sí? Yo sé que a veces la gente necesita un empujoncito, ¿no es cierto? Yo recuerdo, guardando la dimensión de las circunstancias, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando mis hijos eran niños, quizás mi hijo el mayor tenía unos 10 años posiblemente, y el menor, por lo tanto, unos 7 añitos y un poco más, y teníamos impases con mi esposa, gracias a Dios por situaciones pequeñas, pero ellos se daban cuenta, ¿no? que al menos la comunicación se había suspendido por un tiempo. Ella se sentía, mi esposa se sentía en la razón, y yo también me sentía en la razón. Ella se sentía en su derecho, y yo me sentía en mi derecho, y nadie tomaba una iniciativa.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que mis hijos se acercaban a mí y me decían, papi, ¿ya le pediste perdón a mi mami? Obviamente, como ellos eran niños, no es que yo les iba a dar una charla explicativa de que quién tiene que tomar la iniciativa y hacerles caer en cuentas y ponerles a mis hijos quizás como jueces para que ellos determinen quién tiene o no la razón para ver quién debe tomar la iniciativa o no. No, no, eso es jamás, ni a la edad que están ahora, mucho menos en esas épocas. Pero ese era el empujoncito que yo necesitaba para tomar la iniciativa, que luego, gracias a Dios, ya la aprendí y ya no hizo falta que ellos me motiven. Pero digo, a veces necesitamos ese impulso, ¿no? De alguien que nos diga. Pero cuando lo vamos a hacer, alguien que nos diga, ve, ponte a cuentas, haz las cosas, humíllate, reconoce, acércate, procura restablecer. A veces sí necesitamos ese empujoncito. Pero cuando lo vamos a hacer, tiene que ser un acto voluntario. Tiene que ser un acto voluntario, espontáneo. Porque si hay alguien que nos da un empujoncito y que dice, ve, anda, ponte a cuentas, haz las cosas por ti mismo, ¿sí? Por todos, pero por ti mismo. Y uno, no, y dice, bueno, ya, solo porque me pides voy. No, no vale. Así no funciona. La receta es la receta, las indicaciones son las indicaciones y hay que hacerlas como dicen. Porque si uno va a hacer como uno cree, como uno piensa, como uno imagina, por eso se crearon tantas religiones. Por eso hay un sinnúmero de religiones y muchas de ellas basadas supuestamente, entre comillas, en la misma palabra. Porque en vez de seguir la palabra tal como dice, sí, la gente dice, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero lo voy a hacer a mi manera. Esas sinnúmero de maneras que hay para seguirle a Dios, sí, se llaman religiones. Y esas no sirven. O es como dice la receta, o es como dice su palabra, y así tiene que ser. Y quizás un último aspecto que debemos considerar para cuando nosotros queremos procurar el perdón de la persona de quien sentimos hemos afectado, es que mis queridos amigos, mis queridas amigas, familia de la fe que nos siguen, por favor, entendamos que como no conocemos la profundidad y la verdadera magnitud del daño ocasionado, el agresor normalmente ve y dice, sigue con vida, no pasó nada y ya le ha de pasar. Esa es la peor apreciación que podemos tener en la vida respecto de relaciones rotas y con la pretensión de recuperarse. Ya le ha de pasar, sí, no era para tanto. Así mismo es, se está haciendo. No, Señor, no es así. Digo, nadie conoce la verdadera magnitud del daño causado. Por lo tanto, mi solicitud de perdón, mi procura de restablecer las relaciones, debe ser en la misma magnitud. Debe ser en la misma magnitud. ¿Cuál es la magnitud? La irá descubriendo en el proceso. Es decir, una cosa es que vea, quizás yo le dije a mi esposa, sí voy a ir a almorzar el día de hoy, y pasó alguna situación, qué sé yo, no se me ocurre, no es típico en mí, pero me encontré con un amigo, me quedé conversando y a la postre con él nos comimos un sándwich y le dejé a mi esposa con el almuerzo servido, por decir algo, ¿sí? Y que ella se moleste por eso con justa razón. Una cosa es una eventualidad de esa naturaleza, en que yo llego en la tarde y ella está molesta, y que le digo, ¿y qué te pasa? Típica de nosotros los. Dice, ¿y qué te pasa? ¿Qué estás rara? ¿Y ahora qué le pasó? Sin que uno se dé cuenta antes, analizar antes, pues para no quedar tan mal. Y decir, claro, ella con mucho cariño hizo el almuerzo, estuvo esperando que yo llegue y ni siquiera llamé por teléfono y no llegué. ¿Y cómo quiero que esté bien? Eso es un análisis sensato, que no lo hacemos, ¿no? Ya no hacemos ese tipo de situaciones, pero debemos hacerlo. Entonces ahí yo veo que la magnitud que a ella le motivó tener esta molestia, este disgusto, este aparente rompimiento temporal de comunicación, no es mayor, pues no. Entonces tengo que acercarme, decirle mi vida, perdóname, en realidad soy un tonto. Lo que pasa es que me encontré con un amigo y ya me puse a conversar y se me chispoteó, no te llamé por teléfono ni nada, pero perdóname. Me comprometo a recompensar la situación
de algún modo. De aquí en adelante, por el resto de la semana voy a lavar los platos, ¿sí? Y tú, tranquilita, porque no quiero que esas divinas manos que Dios te ha regalado, ¿sí? Y que me ha dado el privilegio de tomarla entre las mías, se estropeen, al menos en lo que resta de la semana. Alguna cosa así, ¿no? Quienes tenemos, espero tener yo, un poquito de dosis de humor, inclusive para manejar la situación, ya. Pero una cosa es haber fallado al almuerzo porque se me chispoteó, pero otra es la magnitud causada cuando ha habido un cruce de palabras. Dios no permite a veces hasta cruce de golpes, de hechos que ofenden, que lastiman, en que las palabras terminaron hiriendo de tal manera y pretender recuperar o pretender pedir perdón en la magnitud del almuerzo fallido. O sea, no es lo mismo. Entonces, uno tiene que saber, ¿sí? Y va a ir descubriendo de a poco el daño causado, la profundidad del daño causado, y en esa misma magnitud uno tiene que solicitar el perdón. Es decir, cuando la situación es verdaderamente crítica, a lo mejor nos toca procurar dar este primer paso, ¿no? Que es acercarme, ya le digo, como un acto voluntario, con un reconocimiento, con humillación, etcétera, etcétera. Me tocará acercarme varias veces. ¿Por qué? Porque el perdón que se solicita tiene que ser acorde a la magnitud del daño que voy descubriendo, ¿sí? que se ha causado. Eso cuando nosotros tenemos que solicitar el perdón. Ahora veamos cuando tenemos que otorgar el perdón. Cuando nosotros tenemos que otorgar el perdón, debemos saber que hay que hacerlo. Ganas no falta de no hacerlo, ¿sí? Y de que ahí te quedas y ahí te mueres, ¿sí? Son sentimientos, emociones, obviamente ninguna controlada, ninguna pensada, que a veces nos quieren dominar, ¿sí? Quieren posesionarse en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso cierra la posibilidad. No, aquí estamos hablando de que lo vamos a hacer. Ya. Lo que sea, como venga, que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos dé sabiduría, podamos hallar gracia delante de Él primero y gracia delante de las otras personas. En el sentido de otorgar perdón, es decir, cuando yo he sido el agredido, cuando yo he sido el ofendido, cuando yo fui el lastimado, yo sé que tengo que hacerlo, ¿sí? Como mucha gente lo dice y le doy toda la razón. Y a mí mismo me ha tocado en alguna ocasión decirlo de este modo. ¿Sí? Yo sé que tengo que hacer, ¿por qué? Porque soy cristiano, ¿sí? Pero más que porque soy cristiano, uno tiene que otorgar el perdón, porque tiene que alivianar su corazón. Pues. ¿Sí? La falta de perdón es un carcoma en la vida, entonces yo no puedo dejar que una polilla de falta de perdón comience a consumir toda mi vida. Porque sí fui ofendido, sí fui agraviado, sí fui lastimado, me estoy poniendo en esa posición, ¿no? No estoy diciendo que me ha pasado algo terrible. Una que otra situación, pero todo llevadero y procurando estar en paz con todos. Cuanto antes se sane la situación, pues mucho mejor. Así que todo lo que voy a decir de aquí es poniéndome en ese lugar, ¿sí? No porque me ha pasado, ¿sí? Sino ubicándome en esa posición. Entonces yo digo, cierto es que me han ofendido, que me han agraviado, que me duele, que cuando lo recuerdo, cuando me viene a la mente, cuando veo algo que me inspira nuevamente ese dolor, esa traición, qué sé yo, tantas cosas, ¿sí? No quiero saber nada. Yo me he puesto a pensar y digo, eso me trae tristeza, me trae dolor, infelicidad. ¿Por qué voy a ser infeliz? ¿Por qué voy a seguir sin disfrutar de la vida, sin tener la paz? ¿Sí? Cuando yo sé que la salida es otorgando perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es difícil, es duro, es en esta área o en esta posición de otorgar perdón. A veces la negación es más fuerte. Yo sé que es así, pero aparte de que me hieren, aparte de que me ofenden, encima de eso, que me impidan ser feliz, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, por eso debo otorgar perdón. De inicio estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué hace el otorgar perdón? ¿Y cuál es la actitud que yo debo tomar? Vamos a las indicaciones de la receta. La palabra de Dios nos dice, y va a salir en pantalla, en Mateo capítulo 7, versículo 12, lo siguiente. Con atención y reverencia, Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice así: así que
todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, mira, hoy estamos en la posición de otorgar perdón, porque fui ofendido. Pero si yo otorgo perdón, vea, Dios mismo es el que me está diciendo que se me va a abrir una posibilidad en un momento, quizás no suceda, pero no estamos libres, no estamos exentos, de que yo no sea el agredido, sino que yo sea el agresor. Y si algún rato yo termino siendo el agresor, pues lo menos que voy a querer es que me den chance de reconciliarme, de procurar una restauración de las relaciones. Entonces dice, así como quisieras que las personas hagan contigo, ¿sí?, así hagan ustedes con el resto. ¿Por qué? Por una posibilidad futura. Que insisto, yo quisiera nunca ofender, agredir, lastimar, ser motivo de dolor, mucho menos de lágrimas a nadie. Pero a veces, vea, nadie está exento, ¿no? Entonces, ese es el versículo que nos motiva a saber que tengo que otorgar perdón. Otorgo perdón porque algún rato yo lo voy a requerir. Sí, quizás no. Eso en el aspecto general. Ahora, ¿qué debemos entender para otorgar perdón? ¿Sí? Cuando yo voy a otorgar perdón, digo, la negación es mucho más fuerte que cuando estoy en la otra cara de la medalla. Y cuando yo voy a otorgar perdón, yo tengo que saber que el dar eso que no quiero dar, discúlpeme que lo diga de este modo, que no me da la gana, ¿sí? Pero el dar eso no significa que yo voy a reprimir mis sentimientos. Es decir, Dios no nos está pidiendo que cuando vamos en pos de esta libertad que nos otorga el perdón, no quiere decir que uno vaya y que diga, ya, nunca me dolió, nunca me pasó nada, nunca sentí ninguna molestia, así que no, tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Dios no está pidiendo eso. Si nosotros somos seres humanos, con emociones, con sentimientos. Ahora, lo que debemos entender cuando vamos a otorgar este perdón, no es que nosotros debemos reprimir nuestros sentimientos y claro, si vamos a dar este perdón, decir, no te preocupes, no pasó nada, fue una situación sin ningún impacto. No es así. Porque Dios no nos está pidiendo que reprimamos nuestros sentimientos. Nosotros somos personas con emociones, somos seres humanos de carne y hueso. Y obviamente cuando hemos sido afectados, cuando hemos sido heridos, cuando estamos dolidos por alguna situación, pues uno no puede, sobre pretexto de buscar una aparente paz, ¿sí?, decir que no siente nada. Eso no nos pide Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y yo suelo decir esto, yo suelo recomendar esto, y ahora lo voy a hacer de igual manera para quienes nos escuchan. Lo que tenemos que hacer es sacar todo lo que tenemos ahí adentro. Esa ira, esa indignación, esa molestia, ese fastidio. A veces hay inclusive hasta un deseo de venganza, deseo de mal, y todo eso va carcomiendo, menoscabando, perjudicando nuestras vidas. Y eso hay que sacar antes de que explote, antes de que nos dé un sulmenage, como se solía decir. Nosotros debemos tratar de sacar eso. ¿Cómo hacer esto? Mire, si nosotros sacamos toda nuestra furia que está dentro, que hierve, que quema, que consume, que agobia, en contra del agresor o de la agresora, de la persona que nos ofendió, eso no va a solucionar nada, ¿sí? El tratar de aclarar inclusive ciertas cosas, decir, no, yo quisiera sentarme para dejarte en claro y decirte tus 4 verdades, eso no soluciona absolutamente nada. ¿Cómo debemos hacer entonces para sacar toda esa situación que está menoscabando nuestra alma? La situación es fácil, miren. Esta es la posición. Hay que sacar todo eso que está molestando, que está fastidiando, que está perturbando, así, delante de Dios. Y decirle a Dios, exactamente en esa posición y en esa condición del corazón, decirle a Dios, Señor,
yo tengo esta molestia, este fastidio, tú sabes del dolor que me ha causado, tú sabes que no le quiero ni ver, yo quisiera que desaparezca, todo delante de Dios. Dios va a entender la situación, Dios va a comprender. Y como Dios no es el que nos ofendió, sino el que nos está prestando oído, el que nos está escuchando, el que está tratando de entendernos, de comprendernos, y quién más que Él para comprendernos, entonces yo me descargo delante de Dios. Yo le digo esto por la experiencia que tengo ya de 20 y algo de años de ser pastor. Esto es el pan de todos los días para los pastores, que estamos prestos para escuchar tanto al un lado como al otro lado, al ofendido como al ofensor. Y hay que ayudarles en este proceso. Y si usted está en esta condición y puede acudir a su pastor, puede acudir a un líder espiritual, a una persona que tenga una condición de buen testimonio, de espiritualidad y que sabe que le puede ayudar, vaya y haga esto y saque todo lo que tiene para que pueda sentirse alivianado y pueda seguir dando los pasos subsiguientes, ¿sí?, en el proceso. Porque si está reprimido, si es que uno está dolido, lo único que va a sacar es malos deseos, malas cosas. Y uno dice, quisiera que desaparezcas. Todo eso delante de Dios. Ahora, yo quiero dejar en claro esto. Esto es muy importante y es necesario que nosotros no solo prestemos atención, sino que lo guardemos aquí y aquí. ¿Por qué? Porque a veces nos negamos a otorgar perdón y uno de los justificativos es que no quiero volver a ser golpeado, no quiero que me vuelva a doler si es que la situación se repite. Por eso digo, es necesario entender esto. El otorgar perdón de ninguna manera, significa, ¿sí?, el dar la autorización para que me sigan golpeando, la autorización para que me sigan ofendiendo, la autorización para que me sigan agrediendo. De ninguna manera. Eso no cabe en ninguna parte. Mucha gente piensa y dice, no, pues es que como usted pastor cristiano y es pastor, entonces a usted no le debe doler nada. O simplemente usted es pastor o usted es cristiano y como tal, entonces tiene que aprender a perdonar y dar nuevas oportunidades. Un ratito, ¿quién le ha dicho eso a usted? ¿Quién le ha dicho a usted que el perdón es lo mismo que la oportunidad? No es así. Insisto, no, el otorgar perdón no es una autorización para que me sigan golpeando. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice, y a veces se quiere aplicar en este sentido, de que si nos dan una cachetada en la una mejilla, tenemos que presentar la otra. Bueno, si es que queremos hacer esa aplicación, pues entonces vamos a decir que nuestra cara, sí, tiene solo 2 mejillas. No puedo dar 3 ni 4 porque tengo solo 2 mejillas. Y la primera vez me fallaste, perfecto, una oportunidad. Me fallas la segunda, hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos los cristianos, so pretexto de amarle a Dios, de tratar de vivir en sus parámetros, de tener un corazón sensible y tener un corazón conforme al corazón de Dios, permitir que seamos permanente y constantemente golpeados, vituperados, ofendidos, heridos, lastimados, porque dejamos de ser cristianos y pasamos a ser tontos. Entonces, el otorgar perdón no significa necesariamente que haya una nueva oportunidad. Oportunidades hay y las anhelamos y las queremos otorgar, sí, pero el otorgar perdón significa ponerle punto final a la situación que nos ha llevado a la agresión. Es decir, pueden pasar 2 cosas. La una, te perdono, pero con la condición de que nunca más en nuestras vidas va a volver a suceder. O simplemente, te perdono, pero ¿sabes qué? La oportunidad se te acabó. Porque la vida, la realidad, la razón, la sensatez nos manda a que nosotros debemos procurar tener una vida en abundancia. Porque el mismo Dios que inspiró la misma palabra y que dice que debemos perdonar y tratar de estar en paz con todos, también es el que vino a darnos vida en abundancia. Y yo digo,
si estamos expuestos o permitimos que nosotros perdonemos y nos ofendan, perdonemos y nos ofendan, perdonemos y nos agreden, sí, la pregunta es, ¿qué vida en abundancia voy a experimentar de parte de Cristo Jesús? ¿Será que Dios quiere que yo experimente una vida en abundancia? Entre otras cosas, abundancia de paz, de tranquilidad, cuando soy ofendido constantemente. Entonces las cosas no son así. Ofrecer u otorgar perdón no es la autorización para que nos sigan ofendiendo, para que nos sigan lastimando. Como también es necesario saber que el otorgar perdón, esto tiene que saber quienes otorgamos y quienes ofendemos. El otorgar perdón no es de manera alguna el obtener una amnesia, adquirir una amnesia. De tal manera que hay gente, y yo le digo porque soy el pastor y vienen muchas personas, dicen, pastor, lo que pasa, dice, que yo tengo inconvenientes con mi esposa porque ella no ha logrado perdonarme lo que hice antes, ¿sí? Y la esposa dice, no, eso ya te perdoné. Dice, sí, es que tú no te olvidas, es que no se va a olvidar nunca. Es que uno no puede olvidarse de las situaciones que impactaron nuestras vidas. Hay situaciones buenas y malas, tristemente, que impactan nuestras vidas, que dejan una huella. En un caso, una huella buena, que es un lindo recuerdo cuando las cosas son buenas e impactan nuestras vidas. Pero cuando hay un dolor, un quebranto, también deja una huella, deja una cicatriz. Y no podemos olvidarla. De tal manera que el perdón nunca procura obtener una amnesia. El perdón lo que procura es llegar en un momento, si es que fuera del caso, recordar el evento aquel que me causó dolor, pero recordarlo sin dolor precisamente. Recordar el agravio, recordar la triste historia que me tocó vivir, pero ya sin dolor. Porque al no tener dolor, entonces no voy a tener deseo de venganza, no voy a consumir mi vida, no va a ser un obstáculo para que yo sea feliz. Entonces, ese es el propósito del perdón. Y cuando yo otorgo perdón es porque yo estoy buscando mi felicidad, es porque estoy buscando mi paz. Y si al obtener mi paz puedo, en ese beneficio maravilloso que Cristo me dio y que yo estoy entregando, puedo permitir que otras personas también tengan paz. Amén, gloria a Dios. Pero de ningún modo pensar que el perdón de 70 veces 7 que dice la palabra ya en Mateo capítulo 18, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré al que me ofende? Hasta 70 veces 7, y eso significa por siempre. Pero una cosa, digo, es el perdón, y otra muy diferente son las oportunidades. Entonces yo puedo perdonar a una persona, pero no estoy obligado a darle otra oportunidad. Porque si ya le di una, ya le di otra, y me pide otra, ahí sí ya tengo mis dudas de que no vuelva a cambiar. Y no tengo por qué exponer mi vida, que si esa persona no cambia, no entiende, no acepta, no considera, ¿sí?, no reestructura su mente, entonces yo voy a seguir siendo la víctima. Nunca, jamás esa situación es así. Y si no, dígame, ¿Jesucristo murió por la agresión que nosotros le hicimos por el pecado? Sí, Jesucristo murió por la agresión que nosotros hicimos con el pecado. ¿Cuántas veces murió? ¿2, 3, 10, 20, 100, 1000? No, una. O nos acogemos a ese sacrificio, somos salvos y mostramos frutos dignos de arrepentimiento, porque ya dice la palabra de Dios en Hebreos, que no puede Él volver a ser crucificado cada vez que a nosotros se nos plazca seguir hiriendo, lastimando y ofendiendo y blasfemando el nombre de nuestro Dios. Así que eso debemos tener muy claro a efecto de que nosotros entendamos el propósito y plan de este proceso liberador que significa el perdón. ¿Por qué debo perdonar? La última. ¿O por qué debo otorgar perdón? Que estamos en este lado de la medalla. Ya hablamos de solicitar perdón. ¿Por qué debo perdonar? Porque al perdonar yo estoy anulando la posibilidad de que en mi vida esté y permanezca un sentimiento que se llama resentimiento y que me puede impulsar a tener un deseo de venganza, a procurar el mal de otra persona. Eso daña mi corazón. De tal manera que para no llegar a esa instancia
de desear el mal, de tener el deseo de venganza, de aprovechar quizás una oportunidad para desquitarme en parte de lo que yo recibí, para poder ir anulando, ir mermando ese deseo que termina siendo intrínseco en estas circunstancias, pues yo debo perdonar. Y al igual que lo dijimos en el solicitar perdón, todo esto comienza siendo un acto voluntario que en el proceso va a ir dándonos una claridad de entendimiento. Yo quiero, mis queridos amigos, hermanos, que sigamos estas recetas, que sigamos las indicaciones de la receta. Hay mucho por hablar todavía, si Dios nos da salud, vida y nos permite. Estaremos hablando de la actitud que debemos tener para ejecutar esto que hoy hemos mencionado. Y de antemano agradecer a las personas que nos están colaborando con los guantecitos de nitrilo que queremos donar a esta institución que tanto lo necesita, a este ancianato que tanto lo necesita. Y nada más aprovechar de esta circunstancia para recordar que este próximo sábado, 4 de septiembre, Dios mediante, tenemos reunión con universitarios y profesionales para reorganizarnos y comenzar y volver a trabajar con este grupo. Mientras tanto, que Dios nos bendiga en Cristo Jesús.